Capítulo 6. Arrestado en Leicester y libertado en Londres. Años 1654 hasta 1655. Después de esto fui al campo, celebré varias reuniones y luego fui a Swannington donde vinieron varios soldados, mas la reunión se celebró en calma, el poder del Señor fue sobre todos y los soldados no intervinieron. Entonces fui a Leicester y después a Whetstone, y allá vinieron cerca de 17 soldados, del regimiento del coronel Hacker, con su mariscal, y me prendieron, a pesar de que los amigos empezaban solamente a reunirse, por venir varios de diferentes lugares. Dije al mariscal que podía dejar en libertad a todos los amigos pues yo respondía por todos, y ante esto me prendió y dejó libres a los demás, con excepción de Alejandro Parker que vino conmigo. Por la noche me llevaron a presencia del coronel Hacker, su mayor, y muchos de sus capitanes, y tuvimos gran discusión sobre los sacerdotes y las reuniones, porque en aquella época corría el rumor de una conspiración en contra de Oliver Cromwell. Tuve con ellos muchas razones sobre la luz de Cristo, que ilumina a todo hombre que viene al mundo, y el coronel Hacker preguntó, ¿no fue esta luz de Cristo la que hizo a Judas que traicionara al maestro y que luego se ahorcara? A lo que respondí, no, esto fue obra del espíritu de las tinieblas que ahoga a Cristo y a su luz. Entonces, el coronel Hacker me dijo que podía ir a mi casa y quedarme en ella, sin ir por ahí celebrando reuniones, y le respondí que yo era un hombre inocente, que no intervenía en conspiración alguna, pues era contrario a tales cosas. Su hijo Nedam, le dijo, padre, hace ya demasiado tiempo que este hombre reina, y es ya hora de acabar con él. Yo le pregunté, ¿por qué? ¿Qué he hecho? ¿O a quién he perjudicado, desde niño? Porque habiendo nacido y sido criado en aquel lugar, ¿podía alguien acusarme de alguna mala acción, desde mi infancia? Entonces el coronel Hacker me volvió a preguntar si quería ir a mi casa y estarme en ella, y yo le respondí que de prometerle tal cosa, ello sería prueba de que yo era culpable de algo, yéndome a mi casa y haciendo de ella mi prisión, y que si iba a las reuniones, entonces dirían que no cumplía sus órdenes, y les añadí, que yo iría a las reuniones siempre que el Señor me lo ordenara y que, por consiguiente, no podía someterme a sus requerimientos, mas les afirmé, nosotros somos gentes pacíficas. Bien, entonces, dijo el coronel Hacker, voy a mandaros a mi señor, el protector, con el capitán Drury, uno de sus guardias personales. Aquella noche la pasé en la Marshalsea, y a la mañana siguiente, a las 6, estaba ya preparado y me entregaron al capitán Drury. Quise que, antes de marcharnos, me dejase hablar con el coronel Hacker, que me recibió en la cama, y volvió a instarme a que me volviera a mi casa y no celebrara más reuniones. Volví a decirle que no podía comprometerme a esto, debido a que tenía que ser libre de servir a Dios y celebrar reuniones. Entonces, dijo, tenéis que ser llevado a presencia del protector. Ante esto, arrodillándome al lado de su cama, pedí al Señor que lo perdonara, pues era él como Pilatos, a pesar de que lavara sus manos. Y lo advirtió que en cuando el día de su desgracia y de su juicio llegara, recordara entonces todo cuanto le había dicho. Mas él estaba incitado e influido por el sacerdote Stephens y los otros sacerdotes y eclesiásticos, que con esto bien ponían de manifiesto su envidia y su bajeza, y que al no poder vencerme en discusiones y con argumentos, ni resistir al Espíritu de Dios que estaba en mí, hacían que los soldados me prendieran. Más tarde, cuando este coronel Hacker estaba en la Torre de Londres, 1 o 2 días antes de ser ejecutado, se le hizo memoria de lo que había hecho en contra del inocente, y, recordándolo, lo confesó a Margarita Fell diciendo que bien sabía de quién le hablaba y que por causa de ella estaba muy afligido. Y su hijo, que dijo a su padre que yo había reinado demasiado y era ya tiempo de acabar conmigo, pudo ver más tarde cómo acabaron con su padre, siendo él ahorcado en Tyburn, cuando entró el rey. En esto, salí de Leicester con el capitán Drury, en calidad de prisionero suyo, y, cuando llegamos a Arborough, me preguntó si quería ir a mi casa y pasar allí la noche, añadiendo que sería libre, si no viajaba ni celebraba reuniones, a lo cual le respondí que no podía prometer tal cosa. Varias veces, por el camino, me hizo la misma pregunta, y me probó de la misma manera, manteniéndome yo en las mismas respuestas. Me llevó a Londres y me alojó en la Sirena, junto a las caballerizas, en Charing Cross, y, conforme viajábamos, el Señor me impelía a que advirtiera a la gente, por las posadas y los lugares por donde pasaba, del día del Señor que venía sobre ellos. Luego que el capitán Drury me hubo alojado en la Sirena, ahí me dejó, y fue a darle al protector un informe de mí. Cuando volvió me dijo que el protector me requería que prometiese no llevar conmigo espada carnal o arma alguna, en contra suya o del gobierno,
lo cual debía escribir con las palabras que creyese mejor y poner mi mano de casillera. Muy poco le repliqué al capitán Drury, mas, por voluntad del Señor, escribí al día siguiente una carta al protector, de nombre Oliver Cromwell, en la que declaraba, a presencia de Dios, que yo condenaba el llevar espada carnal y su uso o el de cualquier otra arma externa, en contra de él o de cualquier otro hombre, siendo yo enviado de Dios para dar testimonio en contra de toda violencia, en contra de la obra de las tinieblas, y para volver a la gente de la oscuridad a la luz y a sacarlos de la ocasión de guerras y luchas para llevarlos al evangelio de paz, y de evitarles de ser malhechores que la espada de los magistrados aterroriza. Cuando hube escrito lo que el Señor me había inspirado que escribiese, puse mi nombre y dilo al capitán Drury que lo llevara a Oliver Cromwell, lo cual hizo. Al poco tiempo, el capitán Drury me llevó a Whitehall, a presencia del protector. Ello fue por la mañana, antes de que el protector se hubiera vestido, y un tal Harvey que frecuentara un poco a los amigos, pero que era desobediente, lo asistía. Cuando entré sentí el impulso de decir, la paz sea en esta casa, y lo amonesté a que se mantuviera en el poder del Señor para que así pudiera recibir sabiduría de Él, y que por ella fuere dirigido y ordenare todas las cosas, bajo su mano, para gloria del Señor. Mucho le hablé de la verdad y muchas razones tuve con él sobre la religión, conduciéndose él con gran moderación, mas dijo que nosotros nos peleábamos con los sacerdotes, que él llamaba ministros, y yo le respondí que nosotros no peleábamos con ellos sino ellos conmigo y con mis amigos. Mas, dije, si nosotros poseemos los profetas, Cristo y los apóstoles, no podemos consentir a maestros, profetas y pastores, tales como aquellos contra quienes declararon los profetas, Cristo y los apóstoles, sino que debemos también declarar en contra de ellos, por el mismo espíritu y poder. Entonces le demostré que los profetas, Cristo y los apóstoles predicaron de balde y en contra de aquellos que no predicaban de balde, tales como los que predicaban por lucro inmundo, o eran ministros del Señor por dinero, o predicadores asalariados y los avarientos e insaciables, como los perros voraces que nunca tienen bastante, y que, por esta razón, los que tienen el mismo espíritu que tenía Cristo y los profetas y los apóstoles, no pueden menos de declararse en contra de todos estos de ahora, como ellos hicieron entonces con los de antaño. Conforme yo hablaba, dijo varias veces que estaba muy bien y que era cierto cuanto decía. Le dije que toda la llamada cristiandad tenía las escrituras, mas carecía del poder espíritu de los que las produjeron, siendo esta la razón por la cual no estaban en armonía con el Hijo, o con el Padre, o con las escrituras, o el uno con el otro. Tuve con él muchas más palabras, mas como entraba gente me separé un poco, y al ir a darme vuelta me cogió con la mano y, con lágrimas en los ojos, me dijo, ven otra vez a mi casa, porque si tú y yo estuviéramos juntos, no fuere más que 1 hora por día, estaríamos más cerca uno del otro, añadiendo que no me deseaba mayor mal que el que deseara su propia alma, y yo le dije que de hacerlo perjudicaría a su propia alma, y lo amonesté a que prestara oído a la voz de Dios, que así pudiera estar atento a sus consejos y obedecerlos, y, que de hacerlo así, ellos lo apartarían de la dureza de corazón, más que si no escuchaba la voz de Dios, su corazón se endurecería, y él me dijo que era cierto. Entonces salí, y cuando el capitán Drury vino a buscarme dijo que su señor el protector había dicho que yo estaba en libertad, pudiendo ir a donde quisiera, y mi señor, dice, añadió, que no sois ningún loco, y dijo que nunca vio escrito semejante en su vida, como el que yo le había mandado. En esto me llevaron a un gran vestíbulo, donde comían los caballeros del protector, y, cuando pregunté para qué me habían llevado ahí, me dijeron que era orden del protector que comiera con ellos, y yo, negándome, les pedí que hicieran saber al protector que no comería un mordisco de su pan ni bebería un sorbo de su bebida. Cuando lo supo, dijo, ahora veo que se levanta y eleva una gente que no puedo ganar ni con honores, dones, oficios o plazas, lo cual puedo con todas las otras gentes y sectas. Y le fue dicho, otra vez, que nosotros habíamos abandonado nuestro propio interés y no éramos como para esperar tales cosas de él. Estando en libertad, volví a la posada donde antes me había alojado el capitán Drury. A pesar de que este capitán se comportaba algunas veces con nobleza, era mi enemigo y de la verdad a la que se oponía, y cuando venían a verme eclesiásticos, mientras estaba bajo su custodia, y andaba él por ahí cerca, se mofaba de que tembláramos y nos llamaba cuáqueros, como ya nos habían motejado los independientes y los presbiterianos. Pero más tarde, un día vino a verme y me dijo que, estando una vez echado en la cama, descansando durante el día, sintió un temblor que sus articulaciones chocaron unas con otras, y su cuerpo recibió tal sacudida que no podía levantarse de la cama, y tembló de tal manera que no le quedaron fuerzas y gritó al Señor, y sintió que su poder era sobre él, y volcó de su cama y gritó al Señor, diciendo que nunca jamás hablaría en contra de los cuáqueros,
ni de otros semejantes que temblaran a la palabra del Señor. Durante el tiempo que estuve preso en Charing Cross, vino a verme abundancia de gente de todas clases, sacerdotes, eclesiásticos, oficiales del ejército. Y en una ocasión, estando conmigo un grupo de oficiales quisieron que orase con ellos. Yo quedó con la mente recogida en el Señor, y al final, sentí en mí el poder y el Espíritu de Dios, y el poder del Señor los sacudió y trastornó de modo tal, que se maravillaron, a pesar de que no vivían en él. Entre aquellos que venían a verme, venía también un coronel Packer, con varios de sus oficiales, y estaban un día conmigo, cuando entró un Taikob, junto con un grupo muy numeroso de ranters. Empezaron estos a pedir por bebida y tabaco, mas yo quería que en mi habitación se abstuviesen de ello, y les dije que si tanto lo deseaban podían ir a otra habitación, y uno gritó, «Todo es nuestro», y otro dijo, «Todo es bueno». Y yo repliqué, «¿Cómo, todo es bueno, mientras tú eres tan impertinente, envidioso y áspero?» Porque yo vi que era de naturaleza impertinente. Les hablé de su condición y fueron sensibles a ello, mirándose uno a otro maravillados. Entonces el coronel Packer empezó a hablar ligeramente y sin sentido de lo concerniente a Dios y a Cristo y a las Escrituras, y sintiéndome ofendido, en mi alma y en mi espíritu, al oírlo hablar tan ligeramente, le dije que era demasiado vano para hablar de las cosas de Dios, pues no sabía lo que era la solidez de un hombre. Esto enfureció a los oficiales y me replicaron que cómo era posible que dijera tales cosas de su coronel. Este Packer era baptista, y él y los ranters se hacían muchas inclinaciones y reverencias, a tal punto, que los ranters usaban de tantos extremos en sus cumplidos, que Packer les pidió que se dejaran de tanta ceremonia, mas yo les dije que eran todos tal para cual, pues todos eran del mismo espíritu. Poco después volví a Whitehall, y ahí me sentí inspirado a declarar el día del Señor, y que Él venía a enseñar a su pueblo, y prediqué la verdad, así a los oficiales como a los llamados caballeros de Oliver, que formaban su guardia. Mientras predicaba la palabra del Señor, se me opuso un sacerdote, pues Oliver tenía varios sacerdotes cerca de él, de los cuales este era su nuevo gafetista, sacerdote envidioso y hombre ligero, desdeñoso y vano. Lo llamé al arrepentimiento, y, a la semana siguiente, puso en su libro de las noticias que yo había estado en Whitehall, y ahí había llamado al arrepentimiento a un ministro piadoso. Un día que volví a Whitehall me encontré con él, y, rodeándome abundancia de gente, le manifesté que era un embustero en varias cosas que afirmara, y ante esto quedó en silencio. Puso en el libro de las noticias que yo llevaba botones de plata, lo cual era falso, pues eran de alquimia. Después dijo también, en el libro de las noticias, que yo ataba cintas al brazo de las gentes, que hacían que me siguieran, lo cual fue otra de sus mentiras, pues yo jamás en mi vida llevé ni usé cintas. 3 amigos fueron a interrogar a este sacerdote, que publicó esta falsa información, para saber de él de dónde había sacado tal cosa. Dijo que una mujer se lo había dicho y que si querían volver les diría su nombre, y cuando volvieron les dijo que había sido un hombre, que en aquel momento no mencionaría su nombre, pero que si querían volver se lo diría, y dónde vivía. Volvieron por tercera vez, y entonces no quiso decirles quién se lo había dicho, mas ofreció que si yo escribía con mi propia mano que no había tal cosa, lo pondría en el libro de las noticias, y antes todos los amigos volvieron llevando el escrito de mi puño y letra, mas cuando los vio, rompió su promesa. No lo quiso insertar e iracundo los amenazó con el condestable. Estos fueron los hechos de este forjador de mentiras, que esparció por toda la nación, en los libros de las noticias, para hacer odiosa la verdad y para meter en la cabeza de las gentes malas ideas en cuanto a los amigos y a la verdad. Estos sacerdotes, los gafetistas, eran de la secta independiente, mas el poder del Señor descendió sobre todas sus falsedades y los destruyó, y muchos vieron la maldad de estos sacerdotes. El poder del Señor irrumpía por la nación, de tal manera, que por esta época muchos amigos se sintieron dirigidos a ir de un lado a otro, así por casi toda la nación como también por Escocia, proclamando el Evangelio infinito, y la gloria del Señor que se elevó sobre todos, para su infinito renombre. Hubo en Londres un gran convencimiento, y también se convencieron algunos en la casa y en la familia del protector. Fui a verlo otra vez, mas no conseguí acceso a él. De tan rudos como se habían vuelto los oficiales, que algunas veces me levantaban la casaca para ver si llevaba mis calzones de cuero, y luego se enfurecían. Los presbiterianos, independientes y baptistas estaban preocupados en gran manera, debido a que muchos de los suyos se volvían al Señor Jesucristo, recogiéndose bajo sus enseñanzas, y recibieron su poder sintiéndolo en sus corazones, y se sintieron dirigidos por el Señor a declarar en contra de ellos.
Fue por esta época cuando salió una orden para juzgar a los ministros, así llamados, y aprobarlos o echarlos de sus plazas o beneficios. En consecuencia escribía a los jueces y otros, comisionados para cumplir esta orden. Notas al margen. 1. Oliver Cromwell, el protector. En ese entonces jefe del Estado. 2. El examen judicial de los sacerdotes empezó en marzo de 1654. Si fue de bendición para ti este audio, dale me gusta y suscríbete al canal, luego comparte con otros que también desean ser edificados aprendiendo de las obras y consejos de estos siervos que tanto Dios utilizó. Nuevamente aquí. Un canal enfocado para todo aquel que desea invertir su tiempo y corazón para recibir reflexiones e instrucciones basadas en el libro de libros, la Biblia. El mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Mateo 6:33. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos 12:2.2